Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En las pasadas elecciones generales en Honduras quedó evidenciado que el pueblo aprendió a saber elegir a sus representantes en el Congreso Nacional, señalan diversos sectores, quienes recuerdan los casos del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los diputados de Libre, Ramón Barrios, Juan Barahona, Marco Eliud Girón, entre otros, así como el nacionalista Antonio Rivera Callejas del Partido Nacional, mientras que a nivel de corporaciones municipales, en Choluteca, el edil Quintín Soriano no podrá reelegirse. Con esto y la estrepitosa caída de Libre a nivel presidencial, así como la sufrida por el Partido Nacional en el año 2021, deja claro que los partidos políticos deben ahora cumplirle al pueblo. De no hacerlo, se exponen a sufrir el castigo de la ciudadanía, el cual es implacable, recuerdan analistas. Igualmente, mientras los no reelectos tratan de descifrar el porqué de su derrota, los resultados, de acuerdo a las consejeras del CNE, están avanzando a pesar de los contratiempos presentados por la empresa encargada de brindar el servicio. Es importante que comprendamos todos que estas juntas que van a hacer los escrutinios especiales se integran por personas a propuesta de los partidos políticos. Por lo tanto, tienen una responsabilidad importantísima en este proceso. La labor de estas juntas está abierta a la observación electoral. Es más, queremos comentarles que el trabajo de estas juntas será transmitido 24/7, porque se ha dispuesto en el lugar donde se realizarán los escrutinios especiales cámaras que enfocan cada una de estas juntas. El trabajo de estas juntas será público y observado. Estos nuevos conteos se hacen por tratarse de casos donde las actas de las juntas receptoras de votos han presentado inconsistencias insalvables. Todo esto completará, junto a las contingencias que ya explicó la consejera, el escrutinio final al 100%, como lo manda la Ley Electoral de Honduras. El Consejo Nacional Electoral informa que avanza de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las juntas receptoras de votos. El objetivo de esta última, pero decisiva actividad, sigue siendo el mismo: ofrecer a la ciudadanía el resultado que refleje, de manera precisa y verídica, la voluntad que expresó en las urnas el domingo 30 de noviembre. En contingencia 1 se han procesado por ahora los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Valle, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara, Intibucá, el municipio del Progreso, departamento de Islas de la Bahía y departamento de Gracias a Dios. Falta por procesar la información de los siguientes departamentos: Lempira, Lloro, Cortés, Ocotepeque, Colón y Atlántida. Se espera concluir el procesamiento en el plazo más breve posible hasta llegar a un 100%, recordándole a la población que el voto de cualquier hondureño vale lo mismo en cualquier departamento del país,
y ningún voto es superior en valor al otro. No obstante, de acuerdo al consejero Marlon Ochoa, estas son las elecciones menos transparentes y advierte que en más de 13,000 actas existen errores e inconsistencias que deben revisarse. 15,297 actas del nivel electivo presidencial, equivalentes al 79.8% del total. De estas 15,297 actas, 13,246, que equivalen al 86.6%, presentan errores e inconsistencias entre el registro biométrico y el contenido del acta transmitida a través del TREP. Los errores e inconsistencias reflejadas en este 86.6% de actas presentan una diferencia equivalente a 982,412 votos. Esperar el pueblo hondureño en esta Navidad, ¿y ante qué estamos? Bueno, creo que existe unanimidad en el pueblo hondureño de que estamos quizás en la elección menos transparente de nuestra historia democrática. Y yo pienso que esta elección así será recordada en la historia. No solo por lo que estamos viendo a través de lo que se está concretando en el sistema de divulgación, no solo por la compra de votos que ocurrió el día de la elección también, no solo por la intimidación a la que fueron sometidas miles de personas en todos los pueblos de Honduras, sino que también es una elección poco transparente y fraudulenta. Desde el Partido Liberal sostienen que existe manipulación de actas. Lo mismo advierte el Partido Libertad y Refundación a nivel de la Alcaldía del Distrito Central, señalando la inflación de actas e incluso se atreven a decir que hubo mano peluda en el conteo. No obstante, afirman que están listos para interponer las impugnaciones necesarias. Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos recuerdan que el presidente Donald Trump ha dejado claro que la democracia está en tela de juicio en estas elecciones en Honduras. El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz. Todos los partidos deben defender la independencia del Consejo Nacional Electoral para garantizar la total transparencia y el correcto recuento de cada voto y acta. Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras. De acuerdo a analistas, se debe agradecer la preocupación de otras naciones por lo que sucede en Honduras, pero les recuerdan que también deberán respetar los resultados que brinde el Consejo Nacional Electoral, debido a que de esto se trata la democracia. Asimismo, piden a liberales reconocer si Tito Afura es el electo o por lo contrario si Narrala gana, los nacionalistas deben de aceptar su derrota. Gracias, estamos cerrando la semana, hoy domingo en la noche, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 6 días contando votos, todavía no hay presidente, ponete ahí, ¿cómo está el tribunal? 6 días contando votos, tampoco hay alcalde en Tegucigalpa.
Hace poco pasamos una nota que Miranda, el alcalde Carlos Miranda, lo felicito, don Carlos, por 8ª vez la gente en Comayagua cree en él. Bueno, una muestra clara. ¿Va? Algo bueno. Y cuando me ha tocado ir a Comayagua, ha prosperado Comayagua, bonito ir ahí, se nota. Y la gente por 8ª vez le da a Carlos Miranda, vamos a ver más adelante eso. Pero pongamos cuánto, con 40.21%, acérquenme de televisor muchachos, 39.48%, el ingeniero Salvador Narrala, la abogada Moncada un 19.30%, bastante lejos. Bueno, la doblan en votos. 1.127.180 para el Partido Nacional, 1.106.720 Partido Liberal, 541.107 libre después de 6 días de estar contando los votos. Don Nelson Ávila saca 23.341 y Chano, que llegó con Narralas a Chano. Suban eso para ver a Chano. Chano, ¿qué te hiciste? No te escondas. Ahí. 23.000, don Nelson, quiero ver el número, muchachos. 4.865 Chano, que a último momento apareció con Narrala, y don Roberto el Pollo Contreras allá en San Pedro Sula. Bien, en la alcaldía de Tegucigalpa, y son tan amables para tener el dato, cuando son las 7 de la mañana, 18 minutos del viernes, 142.963 Aldana, Juan Diego 141.966, lejos del Liceo, 73.993, era la oportunidad del Liceo y se perdió, 10.311. Bueno, yo pronostiqué eso de la alcaldía para el Liceo. Lo dije que un día el Liceo arme una campaña. Una gran oportunidad tuvo en el Liceo Castro ahí en el Partido Liberal, pero se fue. Bien, voy con mis invitados por el orden de llegada. Eber Padilla está aquí conmigo desde muy temprano. Hasta nos pudimos hablar de los carros. Bienvenido. Bueno, buenos días al pueblo hondureño. Está pues esperando con ansias, ¿verdad?, quién es el próximo presidente de la República. Y gracias por la invitación y esperamos pues, hablar pues, estos temas que le interesan a la sociedad hondureña. Gracias, don Carlos Cali, bienvenido. Un gusto que esté acá. Un gusto para mí compartir siempre con ustedes. Definitivamente estamos en un momento nuevamente histórico, inédito en este país. Lo hemos platicado tantas veces. Y bueno, seguramente hoy vamos a poder conversar muchísimo sobre lo que está ocurriendo actualmente en Honduras. Sí. Don Luis León. Buenos días, Raúl, un gusto saludarle, también compartir con los compañeros. Gracias por la invitación. ¿Qué piensa del proceso electoral? Ya hoy viernes. Bueno, yo creo que en este momento hay 2 partidos políticos en el país que están atrapados en la deficiencia de la institucionalidad electoral en el país. Yo creo que no le ha respondido la institucionalidad al pueblo hondureño. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral ha quedado a deberle a la sociedad hondureña. Estamos a 5 días, el pueblo hondureño está esperando que le den un resultado de quién es el presidente. No sabemos quién es el presidente de la República y yo creo que hay 2 partidos que cayeron, que están siendo víctimas de esa falta de institucionalidad, de esa falta de procesos serios, de esa falta de tener una institución sólida que pueda darle veracidad y confianza al pueblo hondureño. Una vez más está pasando en el país otra crisis electoral, una vez más está pasando en el país que los hondureños con incertidumbre no sabemos a ciencia cierta quién es el presidente de la República. Entonces, me parece a mí que esto es algo negativo para el pueblo hondureño, una elección más donde pues no se pudieron alcanzar las expectativas
Teníamos el día de ayer al consejero Marlon Ochoa denunciando que hay más de 13.000 actas que presentan inconsistencia. Hablaba de que el TREP no funcionaba, la relación entre el sistema biométrico con las actas tampoco cuadran los números, la retención de actas en ciertos departamentos y así sucesivamente una serie de falencias que presenta el Consejo Nacional Electoral en la que hoy tiene en esta tremenda incertidumbre al pueblo hondureño y donde pues el Partido Liberal y el Partido Libre en este caso terminan siendo prácticamente víctimas de todo este sistema que no se ha podido arreglar por décadas. Bien, antes de darle la palabra a don Carlos, me llama la atención dos mensajes de don Miguel Flores Cisneros. Qué bien que tienes 3 analistas mesurados y sin gritos. Y don Alex Gómez López, el abogado Alex Gómez López, que vive allá en el Atío, está loco Marlon, más se hunden, ridículo que 15.000 actas están malas, compra de votos, intimidación. No, hombre, ¿quién le va a creer? La humildad de reconocer le puede dar otra oportunidad libre si cambia su retórica, pero seguir hablando de ridiculeces más los hunde. 15.000 actas, no, brother. Don Carlos. Bueno, esto es una demostración absoluta de la incapacidad para gobernar. Me parece claramente que es la incompetencia manifiesta lo que estamos viendo acá. Incapacidad para gobernar. Sí, por supuesto, incapacidad para gobernar y eso es producto precisamente de elevar a niveles altos perfiles que no tienen las competencias realmente para poder generar credibilidad institucional, tomando en cuenta un presupuesto importante que se tiene en materia electoral, ¿no? Es decir, se prepararon o tuvieron que haberse preparado en su momento durante 4 años para llegar a un momento importante que se requiere para el país y estamos justamente en medio de una crisis tremenda, ¿no? Es decir, el país se ha acostumbrado a vivir lamentablemente en medio de crisis, pero hoy por hoy no solamente estamos hablando de una crisis nacional, sino que el foco de atención lo tiene parte de muchos países en el mundo viendo lo que está ocurriendo precisamente en Honduras. Y esto, Raúl, tiene que ver por 2 aspectos importantes. Primero, esto que está generándose en este momento, que ya lo habíamos advertido inicialmente en el tema de que en algunas ocasiones hasta un 70% de la población hondureña no tenía confianza en el proceso y claramente en el Consejo Nacional Electoral, luego de lo que ocurrió el 9 de marzo, especialmente entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde del 9 de marzo. Luego, obviamente, esto que seguimos viendo en este momento podría aumentar hasta por arriba de un 90% esa desconfianza. Eso generaría cierta crisis de legitimidad en el proceso. Esto abre la puerta para varias vías. Primero, hay que mencionar que el descontento social es tremendo. La gente que salió a votar estaba esperando a las 9, 10 de la noche un pronunciamiento claro que nos dijese quién es tentativamente el candidato a la presidencia de la República, ¿no? Pero obviamente no se dio hasta cerca de las 10 minutos. Eso generó mayor descontento, mayor desconfianza y por eso hablo de un incremento tentativo arriba del 90%. Si esto sigue así, pues seguramente esa desconfianza en la institución seguirá incrementando y abre, reitero, las puertas para muchísimos temas. Primero, esta denuncia que hizo el consejero secretario el día de ayer no es poca cosa, es una alerta, ¿no? Primero desde el punto de vista interno y luego a quién fue copiada precisamente esta información. Si seguimos con esta situación compleja, dinámica, inédita que genera esta crisis y no llegamos a un acuerdo claro, se abren las puertas, reitero, Raúl, para que si esto continúa, pasa el 24 de diciembre, el 30 de diciembre y seguimos con el mismo problema de que no se resuelve la situación, estaríamos hablando de que se va a tener que contemplar, si en la ley es permitido, un gobierno de transición mientras se logra poner de acuerdo, o lo que hablábamos recientemente, si no hay un acuerdo político con el respeto irrestricto de lo que la población dijo en las urnas, ¿no?
y se respeta la institucionalidad, pues entonces se abre en el menor de los casos la posibilidad de que pueda haber un proceso de continuidad de parte del gobierno, ¿no? Y esto, Raúl, no es poca cosa. Espere, yo lo hablé con él afuera, antes de que entráramos. Repite, es una teoría también. Sí, es una hipótesis. Es una hipótesis. Vamos, pensemos en estos dos escenarios. Primero, tenemos claro que Libre, como lo dijimos muchísimas veces acá, no tenía más que el 15, quizás más 3 puntos porcentuales de intención de voto. Ronda cerca del 20% en este momento, ¿no? Eso se comprobó, lo decíamos de manera constante en estos medios de comunicación. En algunas ocasiones tendría 15 más menos 3 puntos porcentuales y que quizás podría alcanzar hasta un 19, un 20%. Nunca llegar a un 24%. Recuerde, Raúl, y qué bueno que me acabo de recordar en este momento, cuando se hizo la llamada de parte de Roy Campos en este programa. Sí, me acuerdo. Desde México. ¿Quiere que le diga algo? No, recuerda lo que dijimos acá. Sí, claro. ¿No? Sí. Que se la jugaba todo. Decíamos que era el Hugo Sánchez mexicano para el tema de los sondeos de opinión, pero que acá, de alguna manera, el señor Campos tenía que hacer una revisión porque estaba exponiéndose mucho por los datos que nos estaba dando. Recuerda ¿Se acuerdan que lo platicamos? ¿Sabe qué le decía? Claramente. Bueno, le dije a alguien de la campaña Libre y a uno de los más hombres cercanos a Tito Afura y amigos liberales, que es la única vez que yo dudé que las encuestas de aquí no fueran ciertas. Y se lo dije a Ricardo Romero, luego le dije, oye, pero ese Roy Campos es serio, le dije. Yo ya por eso estoy diciendo que la encuesta donde pierde Rixi no es cierta, sino que Rixi está arriba. Es la única vez que entré en duda. ¿Se acuerda que lo hablamos? Y llamó aquí. Llamó, y recuérdese que lo encaramos y le dijimos, bueno, con el mayor respeto, su trayectoria y demás, pero haga una revisión de esos datos, porque la realidad era 15 más menos 3 puntos porcentuales. Se acercó mucho a ese 19-20%. Primera hipótesis comprobada, ¿no? Libre no iba a superar más de 20 puntos porcentuales, ¿no? Ronda más o menos ese porcentaje. Luego, el debate político estaba entre Salvador Narrala y Narri Afura. Uno de los dos iba a ser el presidente de la República, ¿no? Eso es lo que tentativamente se menciona. Claro, esta crisis que estamos teniendo en este momento de legitimidad, reitero, abre la puerta para que, en el caso de que la gente se moleste tanto, que haya una fricción enorme, una polarización tóxica todavía mucho mayor, provocada no solamente por esta desconfianza, abre las puertas precisamente para que, si no se ponen de acuerdo, es decir, si no se respeta la voluntad del pueblo hondureño y hay una fricción entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, y esto se sigue extendiendo y hay un desconocimiento internacional como el que tuvimos en 2009, pues bueno, va a haber una puerta abierta, ¿no? Para que la gente de Libre empiece a decir, bueno, y nadie se pone de acuerdo, tenemos que buscar un proceso de transición a través de un presidente interino, que quizás no está contemplado en la legislación, pero se plantea como posibilidad mínima quizás, y la otra situación mínima, pero que usted no puede desconocer como una probabilidad, aunque sea baja, que quiera abrirse la puerta para que haya un proceso de continuidad. Entonces, mientras están peleando los liberales y los nacionalistas, yo sugeriría que analicen todos los escenarios, ¿no? Todos los escenarios habidos y por haber. Descarten quizás el menos probable, que es este que les estoy mencionando, pero ojo, no lo desconozcan, no lo desconozcan como una posibilidad. Entonces, mientras esto se articula, llegamos a una solución clara de que nos digan quién es el presidente electo y volvemos otra vez a esa disminución del riesgo político nacional e internacional, pues se abre esta puerta, Raúl. Don Luis. Bueno, yo creo que es importante, no hay que sobreanalizar el proceso electoral, pero sí es importante ver las aristas que nos llevaron a un empate técnico. Y esas aristas para mí tiene que ver con una muy mala campaña de los candidatos que no lograron impregnar masas
lo discutimos durante mucho tiempo. Corríjame, las propuestas que presentaron fue a último minuto. Última semana, ¿no? Sí, la semana anterior de las elecciones vimos los planes de gobierno. Sí. Entonces, digamos, y los anuncios de ellos eran más que... No Tito, pero Narrala y Rixi se atacaban más entre ellos que propuestas. Sí, entonces, digamos... Estoy hablando de anuncios. No hubo como ese mecanismo de enamoramiento de personas que la política debe hacer. Eso en el análisis estadístico nos llevaba a lo que dice Calix, a percibir de que aunque había intención de voto, no había todavía definición del voto, que son cosas diferentes. Siento que los candidatos quedaron mucho a deber con campañas que no expresaban el mensaje que el pueblo hondureño quería escuchar. Creo que esta confrontación entre candidatos también pasó factura, porque la gente en Honduras ya no quiere problemas. O sea, la mayor preocupación era que el 1 de diciembre amaneciéramos en una crisis. Mire la preocupación de la gente. La gente no le preocupaba quién ganaba la elección. Lo que le preocupaba era que el 1 de diciembre había una crisis y que los negocios estaban forrándose de seguridad, que la gente andaba comprando en los mercados y en los supermercados alimentos para tener. Entonces, la gente está cansada un poco de eso. Siento que esa es una de las aristas que afectó. Candidatos con una propuesta muy pobre, que no sugería mayores cambios de país. Cuando salieron los planes de gobierno, en su mayoría todos hablaban de lo mismo: volver al sector agrícola, recuperar el sector energético, traer inversión extranjera para generar empleo. Entonces tampoco es que hubo sobre la mesa una gama de ofertas como para decir, wow, esta está mejor que esta. Todos ofrecieron lo mismo. Entonces, a ver, la campaña. Segundo, siento que lo de Donald Trump impactó fuertemente en el proceso. Y esa entrada abrupta del presidente de los Estados Unidos, a mi criterio, no fue que empujó al Partido Nacional. Siento que frenó a Salvador Narrala. Voy a explicarlo por qué. Hasta 6 meses antes de la elección, Salvador Narrala decía que tenía 4 millones de votos seguros. Supongo que los asesores o alguien le dijo, no puedes decir 4 millones si van a haber 6 en el padrón, bájale un poco. Y después dijo que eran 2 millones de votos. Claramente había una intención de voto hacia Salvador Narrala, del voto independiente y el voto indeciso, que asumíamos que se iba a decidir por Salvador. El tema es que la entrada de Donald Trump pone un escenario en escena ante un país, Raúl, que nos guste o no, le gusta tener relaciones con Estados Unidos. O sea, a los hondureños nos gusta llevarnos bien con los gringos. Entonces, el mensaje de Donald Trump es... Gringueros somos los hondureños. Somos gringueros. Somos gringueros, y los poquísimos que podemos ir a Estados Unidos, como bien poquitos. Somos pocos. Somos bien poquitos. El 99.9 de hondureños no puede ir. Tal vez nosotros 4 que estamos aquí, sí. Y no creo que vayamos todas las semanas. Yo pasa tiempo que no voy. Pero también me gusta ir a dar mi vuelta. Sí. Aquí no nos paguemos. Entonces, y el hondureño es gringuero. Es gringuero. Esa es la verdad. Pero no solamente nosotros, los mismos que se autodefinen izquierdistas. Les encanta también. Usted los ve en Nueva York o se los encuentra en un mall en Miami, ¿verdad? Pero fíjese que hay una diferencia. Pero tal vez puedo terminar la tesis. No solo esta diferencia, por lo que están hablando de la relación con Estados Unidos. Mire, una cosa es que al hondureño le guste la cultura norteamericana, porque nos gusta la cultura gringa, la música, la ropa, el estilo de vida. Pero otra cosa muy diferente es que el hondureño acepte la injerencia norteamericana en la política interna. Son cosas muy... Son dos cosas muy diferentes. Y Luis, ya le doy la palabra. Pero con esa votación la aceptaron. Sí. Sí, la aceptaron. Trump cambió la votación, perdón. Ahora, pero ¿y si gana Salvador? Bueno, no, está cerrado, pero con solo que ya Tito está muy cerca. Claro. Los nacionalistas que no iban a votar por Tito fueron a votar por Tito. Claro. Ojo. Yo le planteo el escenario de que Salvador gane la elección. ¿Sería un mensaje contundente para...? No es contundente. No es contundente. ¿De qué? Es los que hondureños están así de peleados. No, y ahí es donde quiero ¿Sabe cómo hubiera sido contundente?
los 2 millones de votos. Que Tito Afura hubiera barrido. O sea... No, me refiero a que Salvador gane la elección. Sería un mensaje para el gobierno de los Estados Unidos que los hondureños no aceptaron la injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Sí, pero los hondureños, no los de Libre. Los de Libre fueron a votar por Rixi. Ojo. Pero los hondureños que no son libres. Sí, a eso me refiero. Si gana Salvador, son los hondureños que no son de Libre. Pero hay que verlo así. A ver, Estados Unidos nos mete una variable en la ecuación. Teníamos una ecuación exponencial, no era ni cuadrática, desfigurada, ¿va? Había que ordenarla primero. Y en ese desorden nos mete una variable más Estados Unidos, donde dice, ok, no puedo trabajar con Rixi Moncada y no puedo trabajar con Salvador Nasralla. Virtualmente, desde el arranque de las candidaturas se pensó que eso iba a ser entre Salvador y Rixi, porque dábamos al Partido Nacional como derrotado por 12 años de corrupción, por 12 años de narcotráfico, pero en el caminar se hicieron cosas por parte del Partido Nacional que lo vuelven a meter al juego. Los 80.000 kilómetros que recorre Tito Afura por todo el país, tocando al votante, eso, ustedes lo saben, la gente quiere sentir a su candidato cerca, verlo, abrazarlo, platicar con él. Ese trabajo de hormiga que fue haciendo Tito Afura fue cambiando un poco la configuración de cómo el Partido Nacional se podía presentar en la elección. Pero mire, Raúl, el tema es que cuando dicen, no puedo trabajar con ellos dos, el hondureño que es gringuero frena y dice, ok, yo quiero votar por Salvador Nasralla, pero si voto por él, estoy votando a sabiendas de que Estados Unidos no lo va a apoyar. Eso significa más temas de migración. El hondureño no lo ve desde esta perspectiva, nosotros que lo analizamos sí, 75% de nuestra deuda bilateral es con Estados Unidos. 80% de nuestras exportaciones van para allá. 65% del arroz que estamos consumiendo viene de allá. Entonces, claro, hay una relación de dependencia bastante fuerte, sin contar los 20.000 millones de dólares en remesas que no lo dan los gringos, pero viene de la gente que trabaja allá. Entonces, el hondureño dijo, Raúl, si voto por Salvador, rompemos relaciones con Estados Unidos, entonces mejor no voto. Y es ese voto independiente que suponíamos que iban a ser los 2 millones que Salvador decía que iba a sacar y no sacó, porque dijo, uy, no. Pero también ese voto independiente dijo, pero no quiero a los cachurecos. Entonces tampoco votó por Tito. El independiente no se presentó. Mire, Raúl, la proyección era 60% del padrón electoral. Estábamos hablando, Carlos, de ¿cuánto? 4 millones de votos. Y antes estamos llegando al 51%. 2.9 pusieron en lector biométrico la huella, más los que no se habrán registrado llegaremos a 3.1, 3.2. Entonces, claramente el voto independiente se quedó en la casa. Dijo, yo no me voy a meter en este tamal. Y el voto indeciso, que suponíamos iba a decidir por Rixi, por Salvador o por Tito, en la urna, tampoco se presentó porque dijo, con este relajo yo no sé, mejor no voy. Entonces, lleva la elección a un proceso de lucha de estructuras. Y ahí es donde creo que debemos ver lo que está pasando ahora mismo. El Partido Nacional se presenta en elecciones primarias con 890.000 votos. Es decir, el voto duro nacionalista llegó. Lo que va de aquí para allá son los que se habían decidido ir a votar por Salvador, pero como son gringueros vuelven al Partido Nacional. Más la capacidad de movilización que pudo haber tenido el Partido Nacional, especialmente en el área rural. Eso lo pone en 1.150.000 que tienen ahora. Libre. El Partido Liberal presentó 740.000 votos en elecciones primarias. Supongamos que todos los liberales votaron por Salvador, están seguros. Lo que Salvador logra de los 740.000 al 1.100.000 que tiene en este momento, ese es el voto independiente que dijo, no me importa, creo en Salvador, y es lo que dice aquí nuestro compañero. La gente dijo, a mí no me importa, voy a votar por Salvador. Y empuja a Salvador a competir en la elección. Aquí el problema son los 850.000 votos de Libre en primarias que no aparecen porque lo llevan a 550.000, lo que significa que ese voto independiente de Salvador pudo haber estado respaldado por gente de Libre y ese voto adicional que está sacando el Partido Nacional puede estar empujado por la gente de Libre o, en el caso de que no es gente de Libre, el empleado público, por ejemplo.
que esta vez ya no iba a tener un registro de su participación en una mesa. Entonces, lo que tenemos hoy es una elección cerrada a causa de que no hubo una votación masiva. Ahora, la tesis siempre fue que si no había votación masiva, Libre tenía muchas posibilidades de ganar. Y que si había una votación masiva, quien ganaba era Salvador Nasralla. El tema es que no hay votación masiva, pero el Libre no logra entrar a la competencia. A 88% de las actas escrutadas ya no hay forma de darle vuelta a eso. La página oficial del CNE nos dice cerca de 2.000 y algo de actas con inconsistencia, aunque Marlon dice 13.000. Pero supongamos que existen las 13.000 que Marlon Ochoa dice. A una carga promedio de 150 votos estamos hablando de 2 millones de votos mal contabilizados. Entonces estamos diciendo que toda la elección fracasó. Entonces lo que siento yo aquí, Carlos, es ahora mismo lo que necesitamos es que el Consejo Nacional Electoral nos haga ver de que esa data que está saliendo es la data más creíble posible. Pese a lo que dice Salvador de que en sus actas él gana y pese a lo que dice el Partido Nacional de que sus actas ganan, hoy Salvador Nasralla, que suponíamos iba a tener 2 millones de votos, está raspando las ollas para ver qué saca. Y Tito Afura, que suponíamos que no iba a tener votos, está ganando la elección por un par de votos. Entonces, aquí lo que hay que entender es que el pueblo no se expresó en las urnas como hubiésemos querido, salieron, sí, pero no se expresó como hubiésemos querido, y ahora nos lleva a una elección cerrada, a lucha de estructuras con la capacidad de movilización. Lo que resiento yo de esta etapa del proceso electoral es que crean que con los discursos, con las conferencias de prensa y con las publicaciones en la red van a cambiar lo que ya está depositado en las urnas. Ya la gente ya votó, lo que sume ya está y lo que reste ya está. Entonces ahora mismo los candidatos deben llamarse a la prudencia. Creo que Libre está bien en decir, revisemos, porque tal vez nos faltan votos, pero es esperar. El Consejo Electoral tiene que hacer ese escrutinio especial, y lo decían las consejeras ayer, de la manera más transparente posible, porque esta elección no la va a ganar nadie de manera holgada, ni Salvador Nasralla ni Tito Afura. Y aquí entra una variable que hemos venido planteando estos días. Quien gane necesita al otro para gobernar, tanto en el Congreso Nacional como en la acción ejecutiva. O sea, ya no hay partidos grandes en Honduras, y entendamos esto. Los partidos hondureños han ido en un decrecimiento paulatino en los últimos 20 años. Y esta votación de este momento demuestra que los partidos se están haciendo más pequeños. Antes, los datos del ERIC decían 6 de cada 10 hondureños dicen no ser parte de un partido político. Pero con esta votación de ahora nos están diciendo que casi 7 de cada 10. Es decir, no me interesan los partidos políticos. ¿Y por qué arrancaba con las campañas? Porque las campañas se centraron, Raúl, en impactar en su militancia. Libre, hablándole a los libres, Tito hablándole a los nacionalistas y Salvador hablándole a los liberales, y nunca salieron a buscar el voto independiente. Si hubiera habido, por ejemplo, un enamoramiento real de Salvador, no importa lo que diga Trump, vamos con Salvador. El problema es que se encajonaron en sus propios partidos y no nos convencieron a los hondureños de que por qué había que votar por ellos. Entonces concluyo, una elección que va a ser extremadamente cerrada y que quien gane va a necesitar quitarse esa costumbre de estarse atacando y sentar a todos los sectores. El que gane no va a poder gobernar solo. Una cosa es la gestión de datos y otra cosa es la gestión de las emociones. Lo que generó precisamente este acercamiento de Asfura en la última semana, claramente sí tuvo que ver el presidente Trump, y pasa precisamente por esa gestión de las emociones. Acá lo mencionamos una semana antes en este mismo programa. Aparte de ese 18 más menos 3 puntos porcentuales que siempre dijimos en relación a Libre, que técnicamente digamos que se ha comprobado con esos 20 puntos que tiene hasta el momento, también decíamos de manera directa, ¿no? La diferencia entre Salvador Nasralla y Nasri Afura no es mayor a 4 puntos porcentuales. Lo dijimos muchísimas veces. Eso tiene que ver con la gestión de los datos, con la caracterización de quién votaría por cada uno de los candidatos. Esto que estaba diciendo
Luis recientemente, ¿no? Si iban a votar más los empleados públicos por determinados candidatos, si la generación Z era la que se sentía identificada con Salvador Narrala, o si realmente parte de la población que quiere un cambio y que generaba, digamos, confianza en un candidato que representaba estabilidad, iba a votar por Asfura, o por el que iba a votar por Narrala porque Salvador representaba esperanza. Eso lo mencionábamos acá, ¿no? De manera directa. Tiene que ver con la gestión de los datos. Ahora, también se mencionó que lejos de esa información que se tenía, reitero, no mayor a 4 puntos porcentuales entre Salvador y Asfura, eso no debilitaba las posibilidades que Asfura hubiese tenido, tal como se ha demostrado en este momento, de prácticamente equiparar la elección en la última semana. Sabíamos que algo podía ocurrir en esos últimos 5 días. Sí, un video que podía salir, una situación compleja, quizás algún tema fiscal, es decir, cualquier cantidad de cosas, ¿no? De pronto sale este miércoles, antes de las elecciones, el mensaje del presidente más importante del mundo. Y eso sí juega en una campaña. Óigame, solo haciéndole un paréntesis ahí para fortalecerlo. Juega con las emociones. ¿Cómo un mensaje escrito en una red social sacudió un país? Pero aquí viene otro tema. Solo fue escribir y sacudió el país. Usted habló de las campañas, ¿no? Claro. Pero aquí realmente la astucia pasa por no son los gerentes de campaña hablando en ese sentido. Los asesores. Los asesores políticos. Sí, el mensaje que tuvieron la capacidad para poder hacer esa gestión. Sí. Entonces, en la última semana se demostró quién tenía asesores políticos, quién no tenía asesores políticos. De acuerdo. ¿No? Y qué calidad de asesores políticos también se tenían. Yo creo que al final fue una batalla de asesores en ese momento que, obviamente, luego de un trabajo debidamente articulado, pegó en ese mensaje del presidente Trump. Injerencia, bueno, llámele injerencia. Eso también lo pudo haber hecho precisamente el presidente Maduro de Venezuela. Voten por Rixi. Bueno, no iba a decirle presidente, me iba a referir a Bukele, pero yo podía haberlo dicho también en su momento Maduro, ¿no? Que es usurpador del poder en Venezuela. Lo pudo haber hecho perfectamente. Ahora, ¿qué tanto impacto hubiese tenido? Quizás mínimo. Mínimo. ¿Ya? Pero el presidente más importante del mundo hacer esto, sí mueve las emociones, sí mueve los sentimientos de la gente, y una parte de esa población, Raúl, que estaba indecisa, ¿verdad? Al final de pronto decía, voy a votar por Narrala, pero al final soy nacionalista y mejor retorno a mi voto duro, ¿ya? Y aquellos que de pronto nacionalistas se habían pasado al Partido Liberal después de esto, fue como también una cachetada inmediatamente, ¿no? Que se fue generando. Ahora, datos, volvemos a la gestión de los datos, ¿no? Decíamos 39,9% de la población hondureña no quería saber nada de partidos políticos en la última etapa. Es cierto lo del ERIC, en algunas ocasiones hasta 6 de cada 10 hondureños, pero cercano al proceso electoral, al 30 de noviembre, eran 4 de cada 10 hondureños que no querían saber nada de partidos políticos, 39,6%. De eso lo partíamos a la mitad y daba 19,65% de los que tenían la intención de ir, pero la otra parte decía, yo no voy a ir absolutamente a votar. Estaban claros que no. Tenían claro que no iban a ir. Ahora, aquí es donde vienen otros datos que pegan perfectamente con un análisis de Jorge Illescas Oliva, y me parece perfecto lo que menciona, porque nosotros decíamos 39,9%, 40%, ¿no? Pero probablemente el abstencionismo sea por arriba del 45%, ¿ya? Y eso sí, es poca cosa. No, eso es de analizar qué pasó. Porque tuvo 68% de participación en 2021. Si es por arriba del 45%, todos los hondureños, la mitad no cree. La mitad no cree. Pero ¿por qué no cree? Precisamente por toda la desconfianza que genera el Consejo Nacional Electoral, los políticos. Recuerda lo que dije al inicio. El gran problema que tenemos es la incapacidad para gobernar. Un montón de gente que llega que no tiene las competencias. Y va a pasar otra vez en este Congreso que viene. Un montón de gente que llega no tiene las competencias ni para estar en el Congreso Nacional ni para estar en algunos potenciales ministerios. Y lo platicamos y usted se los advirtió a los de Libre un montón de veces. Se los dijo un montón de veces. Ustedes que ya se creen la mamá de los pollitos, que ya se creen que están por arriba de todo. He visto a lo largo de todos estos años, yo lo escuché aquí un montón de veces, un montón de ministros que se les sube a la cabeza y después
caen y no saben qué hacer después. ¿Ya? Para que eso no vuelva a ocurrir, necesitamos que desde ya, indistintamente sea Narri o sea Asfura, ¿no?, empezar a trabajar en ese gobierno de transición de cara al 27 de enero. Si no se ponen de acuerdo mientras están peleando qué acta es la correcta o si esto que dijo Ochoa es correcto o no, mientras están peleando, al otro lado están viéndolos a ustedes pelearse. Y al otro lado están analizando dentro de las posibilidades, aunque sean mínimas, una posible extensión en caso de que no haya una declaratoria oficial de un candidato convertido en presidente electo. Solo lo pongo sobre la mesa como una hipótesis. Sí, solo que no ¿ya? sería extensión. La Constitución dice que no elegirse gobierno, mientras se resuelve el problema sigue funcionando el actual. Entonces, no sería tanto verlo como extensión, sino continuidad. Dentro de ese escenario, si usted forma parte de Libre, que no decidan. Y abre esa puerta, sí, ¿qué es lo que le conviene? Que no decidan y que ve, ustedes no están despertando gente. Fíjense que mire, pero es que necesitamos analizarlo, y ponerlo sobre la mesa. Yo siento que los hondureños, la sociedad hondureña está viviendo un déjà vu. Es cierto. Un déjà vu porque, mire, la clase política hondureña debe de sincerarse y los hondureños debemos de sincerarnos y hablar realmente de los problemas estructurales que tiene el país. Mire, el problema del CNE es un problema por la falta de fortaleza de la institución. Esto lo vivimos en el 2017. Fíjense que los procesos internos del CNE dependen de empresas externas. El país no ha logrado construir una institucionalidad que pueda darle veracidad desde el Estado a los resultados electorales. Y esto ha sido parte y culpa de los partidos políticos, ha sido parte de la clase política. Ha sido parte porque hemos puesto gente en los puestos, cada partido ha puesto gente en los puestos que no ha tenido la capacidad de poder crear y construir institucionalidad. Principalmente los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, porque han jugado con toda la construcción de la fuerza electoral, de la fuerza que administra lo que es los procesos electorales, lo que es la institucionalidad. Imagínense que los hondureños a 5 días de las elecciones no saben todavía quién es el presidente. ¿Por qué? Porque no tenemos una institución sólida, fuerte, que le pueda dar confianza al pueblo hondureño de que esos resultados son los correctos. Y debemos de reconocer también que todo el proceso electoral estuvo manchado y marcado por pugna de poder a lo interno del Consejo Nacional Electoral, porque no se sabía cuáles iban a ser los procesos por los cuales el Consejo Nacional Electoral iba a llegar a este momento para darle un resultado veraz al pueblo hondureño. Eso también lo tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que a lo interno del Consejo Nacional Electoral los partidos políticos pelearon por sus propios intereses y convirtieron al Consejo Nacional Electoral en un ring de pelea. No solamente son lo de las campañas, estoy de acuerdo. Pero más concede y Marlon, salvo de eso Ana Paola. Estoy de acuerdo que las campañas pueden llevar a ciertas situaciones, esto y lo otro se dijo con lo otro, pero independientemente de todas esas campañas, los hondureños, Honduras, debería de tener en primer lugar una ley electoral clara, que le pueda dar al pueblo hondureño el conocimiento y la transparencia y la claridad de cómo debería de ser el proceso electoral. De acuerdo. Y lo otro es que se pueda fortalecer la institucionalidad, que se pueda fortalecer esa institución, el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque miren, va a pasar esto, se va a escoger a un presidente, como lo decían aquí los compañeros, llevamos al Congreso personas totalmente incompetentes que nunca se han leído esa ley electoral y ahí vamos a otro debate otra vez al Congreso Nacional a debatir de nuevo otra vez cómo se van a contar los votos de los hondureños, cuál va a ser el proceso de divulgación, cómo es que los hondureños vamos a conocer quién va a ser el presidente. O sea, es grave lo que pasa. Yo considero que las denuncias que se han estado haciendo, los procesos, las falencias del Consejo Nacional Electoral, es bueno que las estén exponiendo, porque eso nos demuestra que realmente no tenemos una institución que pueda darle veracidad.
Y todavía sumándole a eso, imagínense que tenemos una institucionalidad débil. Tenemos un Consejo Nacional Electoral en el que la gente no confía, en el que la gente no cree. Y todavía entonces viene el presidente de los Estados Unidos y dice, bueno, este va a ser el presidente. Entonces termina de rematar la elección y termina de rematar la decisión de los hondureños, que es otra cosa que los hondureños no deberíamos de estar alegres o celebrar de que un presidente venga y interfiera en el país. Dos elementos que para mí fueron vitales en esta elección: la falta de institucionalidad y esa injerencia de los Estados Unidos, que yo la veo más que una opinión del presidente de los Estados Unidos, es un chantaje económico, es casi una amenaza pública. Decir, mira, voten por este, porque si no votan por este, entonces yo no le sigo ayudando económicamente. Me parece que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Entonces, reitero de nuevo, los hondureños deben de tener, debemos de construir realmente institucionalidad, debemos realmente preocuparnos por crear un Consejo Nacional Electoral que esté a la altura de los hondureños. Porque miren, todo lo que ha sucedido en este momento, la falta de conectividad, el problema del cotejo del biométrico con las actas, todo eso se denunció en su momento. Todo lo que está pasando ahorita se denunció en su momento y no se tomaron cartas en el asunto. La clase política no quiso realmente frenar y ver lo que estaba sucediendo. Cada quien estaba empujando por su lado. Pero las denuncias se hicieron. Y tenemos que reconocer que hoy los problemas que estás pasando en el Consejo Nacional Electoral es porque el Consejo Nacional Electoral no es una institución que tenga fuerza. Como le repito, la mayoría de los procesos internos del Consejo Nacional Electoral los hacen otras empresas. Ahí están ahorita señalando a la empresa esta, ASD creo que se llama, por la conectividad y la transmisión de los resultados, que no funcionó. Tenemos que ser claros. Hoy tenemos en disputa al Partido Nacional y al Partido Liberal, donde no se sabe quién va a ser el presidente. Entonces, eso tenemos que resolverlo como hondureños, esa falta de institucionalidad. Muy breve. Sí. Respeto mucho la opinión, pero no comparto una buena parte de ella, ¿no? Para quienes puede ser injerencia, tendrán sus motivos, para quienes lo vean como extorsión, tendrán sus motivos. Pero no conozco a ningún hondureño hasta este momento al que le hayan puesto una pistola en la cabeza para ir a votar el 30 de noviembre, después de que el presidente Trump hiciera ese llamado. No conozco a ninguno. Hay un principio de cooperación voluntaria a nivel de los hondureños. Pero prácticamente es una coacción la que hizo el presidente de los Estados Unidos. A ver, pero ¿a quién obligó? Honduras depende económicamente de los Estados Unidos. Los hondureños, la economía de este país depende de las remesas de los Estados Unidos. ¿Y por qué depende de las remesas de los Estados Unidos? Parte de la economía del país depende de las remesas de los Estados Unidos. ¿Pero por qué depende de las remesas de los Estados Unidos? Depende de las remesas de los Estados Unidos porque hay muchas familias que viven alrededor de esas remesas. ¿Y por qué viven Mucho allá? del Producto Interno Bruto del país se desarrolla a través de las remesas que mandan los Estados Unidos. Y si el presidente de los Estados Unidos viene y le dice a usted, porque así lo sintió el pueblo hondureño, si usted no va a votar por él, si usted no va a votar, una parte de los hondureños así lo sintieron, una gran mayoría. Si usted no va a votar por el candidato que yo le estoy diciendo, aquí va a haber una noche oscura. Aquí no va a haber apoyo económico. Entonces, eso es una amenaza, eso es una extorsión, eso es un chantaje económico en contra de la soberanía del país. Yo no estoy a favor en lo absoluto con eso. Yo considero que el presidente de los Estados Unidos no debió haber dado una opinión tan grosera y grotesca en contra de la sociedad hondureña, porque eso descompuso la elección. En el equipo de Salvador Narrala hay gente competente, hay gente que tiene la capacidad diplomática para poder generar algún tipo de negociación en Washington o en Mar-a-Lago. Bajo la posibilidad de que Salvador Narrala sea el presidente electo, esto se va a resolver entre un país y otro, entre Estados Unidos y Honduras. Sí, pero tal vez la gente no lo vio así. No solamente porque es Salvador,
viaja a Washington, viaja a Miami, tiene esas conexiones, sino porque en el equipo de Salvador hay gente que ya vive en Estados Unidos y que puede hacer ese lobby perfectamente. Sí, no, y yo estoy de acuerdo. O sea, bueno, Trump, entonces, el alcalde de Nueva York pues, se declaró socialista y estuvo con Trump hace poco. No hablo de ese momento, estoy hablando del momento meramente electoral, de la decisión, reitero, de la actuación que le hacen al pueblo hondureño en el preciso momento electoral en el que el pueblo hondureño está presto a ir a votar a la elección. A eso me refiero. A ningún hondureño se le puso una Magnum 45 en la cabeza para ir a votar. El hondureño que vive de la remesa, que depende de una remesa y dice, bueno, si votamos por Salvador o votamos por Rixi Moncada, yo me quedo sin las remesas o le ponen impuesto a las remesas. No, pero no va a seguir la deportación para ahí. Pero el pueblo hondureño no lo ve así en ese momento, Raúl. Se llena de miedo, de incertidumbre, se llena de dudas. Y el hondureño entonces viene y dice, bueno, voy a votar por porque... Voy a tomar esa parte suya. Con este podemos tener una buena relación con Trump. Voy a tomar esa parte suya. Entonces él quiso eso de el lobista que hizo eso y que logró llegar a Trump, lo máximo. Sí. Es lo máximo. Es genial. El tipo. Páguenle lo que cuesta. No, ese hombre. Páguenle lo que cuesta. Ese hombre es lo máximo. Estoy de acuerdo. Los cachimbió a todos. Sí, yo creo que bueno. Pero me dejen ir a la pausa, porque ya rato le estoy diciendo. No la vieron venir, me dice un buen amigo. Saludos. Pero no puedo leer todo lo que la gente escribe, pero voy a tratar un poco. No, es que el fútbol y la política. Aquí voy a ser justo con Ramón Espinosa, una persona conocedor de datos también, estratega. Siempre me dijo Ramón que iba a ganar Tito Azul. Siempre me lo dijo. Y no decía su amigo el encuestador estrella suyo que ganaba a Narrala por una enormidad de votos. Por creer esos datos incorrectos, varios nacionalistas fueron a unirse a Narrala y se suicidaron políticamente, dice don Ramón Espinosa. Bien, Ramón. Ahora voy con mi hijo Raúl. Lo de Roy Campos fue porque usó su marca B, no usó mitosis, que es su marca con credibilidad. Pero mira, Raúl, cuando uno ve una entrevista en un medio poderoso o en el más chiquito y peor ahora con las redes y todo eso, hay que cuidarlo. No, eso queda para siempre. Y a Roy Campos le van a sacar eso siempre. La entrevista que me dio a mí aquí, se la van a sacar siempre. Donde lo cuestionamos nosotros. Sí, donde aquí. usted lo cuestionó. Sí. Y también quiero ser justo, Chipote Martínez del Partido Liberal de Honduras también lo cuestionó. Es cierto, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces el abogado Martínez también lo cuestionó, al igual que don Carlos Calix y yo cuando vi que Mitoski, bueno, para empezar que me iba, que iba a participar en el programa, dije yo, bueno, me acuerdo que usted me preguntó que cómo hice para conseguirlo. Claro, que cayó ahí la llamada y usted me dijo, mire. También se acuerda de esa parte. También, bueno, veo que le dije, ya ve que tengo mis contactos. Claro, y estuvo más de 25 minutos al aire. Sí. Entonces no usó Mitoski. Bien, sigo pues. Ahora va Eric Mejía, el periodista, y alcalde de Texigua todavía. Buenos días, me dice. De acuerdo, Luis León es el analista que mejor lectura ha hecho de los resultados. Gracias, Eric. Y más adelante voy a poner, me manda el conteo de las alcaldías. Ese fue Eric Mejía. Alex Mejía, buen día, Raúl. Dígale a Luis León que lo admiro como profesional, pero ¿por qué participa para perder en política? Nunca dijo que iba a diputado en el Pino, a pesar de que estuvo permanentemente en todos los foros. Bueno, pues este hombre no hizo campaña y ya lleva cerca de, o más de 17,000 votos. Es una buena pregunta. Al volver, contéstele. Jefferson, que va a Estados Unidos y viene, a Jefferson lo conocí en un taller. Yo tenía un carro ahí, el otro. Me dice Jefferson, buenos días, mi amigo Raúl. Creo que hoy por hoy mi país está contento. Yo creo que ahora quien gane es lo de menos. El país sacó a quienes tenía que sacar. Feliz bendiciones y buen viernes, estimados. Ya voy a llegar a Cristóbal Sauceda, que tiene un dato que confirma lo de Carlos Calix. Aquí don Alex, me dice don Alex. Los partidos y los candidatos tienen que mostrar madurez.
Los de Libre son como niños que le quitan el bombón de la boca. Imagínense con lo que aparece Marlon Ochoa ahora. ¿Qué se hizo con el plan de gobierno de doña Xiomara? Se enfacturaron el poder, olvidando al pueblo, olvidando que ya estamos en el 2025, creyendo que las imposiciones al pueblo ganan votos. Campaña de millones las dejo de Libre, campaña de odio, campaña de incapacidad de convencer al pueblo. Ahí tienen la respuesta. Hoy me alegra, pues, esto va a dar otra enseñanza a los políticos. Hay que cumplir, hay que cambiar. Vayan a Guatemala y El Salvador. Mientras ellas se desarrollan, nosotros nos peleamos y nos repartimos odio entre nosotros. Bien, gracias, don Alex. Lito Barrientos, la embajada ya habló, quiere a papi. No la vieron venir, dice don Carlos. Aquí está René Amador. René Amador me dijo en los últimos 3 días, va a ganar papi. De Salvador, ahí donde perdió Malcolm Calix. De Salvador, ahí donde perdió Malcolm Calix en las internas, Olancho, Santa Bárbara, La Empira y otros, quedó tercero y barrido por Azura. Nunca hubo confianza con Calix y su gente. De Libre, al igual que en la Argentina de Milei, el Ecuador de Noboa y las últimas elecciones de Bolivia, la gente de izquierda se desencanta con sus gobiernos y no vota. Se queda en casa. Diferencia sustancial, el arraigo conservador arropa los suyos. De acuerdo con él. Roberto Michelén, hola Raúl. ¿Sabés quiénes creo serían buenos panelistas interesantes para el lunes? Aristide Mejía y David Matamoros, para que den riata ahí en el programa, invitarlos. Anduray Meta también en el programa. Apareció Will Zelaya. Buenos días, amigos. Estoy como siempre viendo su programa y sí le confirmo que existió lobistas que llegó a Trump. Sí, claro, eso no es así nomás. Pero llegaron donde el secretario de Estado. Pero el que bueno, si a Trump le redactaban las... Que va a ver Trump que papi en la orden repartía agua y hacía calles. Eso se lo redactaban al hombre y él, el que lo convenció, la mamá. Aquí Cristóbal Sauceda. Marco, poneme algo que me mandó Cristóbal ahí. Dice, me toma la palabra, estas elecciones se declaran nulas y se repetirán. Lo que Carlos plantea como una hipótesis. Y me dice, mira el 8 y 9, ahí está, ¿ves? ¿Quién dice esto? Cristóbal Sauceda, el periodista, fue compañero mío de HRN, el gran Toby, cariñosamente conocido como la Tobalina. Si existe fraude en la suma de votos y este incide en el resultado de la elección, y si existe alteración o falsificación de actas o certificaciones electorales, si estas elecciones se declaran nulas, se repetirían. Es una hipótesis planteada aquí esta mañana. El problema es que para declararla nula debe haber una resolución del Tribunal de Justicia Electoral y ahí tenemos un problema grave. Ahí estamos, Karen Wandy que lo ha venido anunciando hace semanas atrás. Y si esto salta al TJE, Carlos Ever, con ese TJE. Sí, uno de seis hondureños tiene nexos con migrantes regulares e irregulares. Fuerte receptivos en ser capturados o seducidos a la descripción de Trump. Malas noticias, volveremos a los tiempos de Roxuco, embajada aceptando políticas impositivas migratorias, dice Omar García. Doña Selma Estrada, la abogada. Buenos días, Raúl. Saludos a los panelistas. En desacuerdo con la que expresa el licenciado Padilla, la mayoría de la población votamos contra el gobierno de Libre. Pudo haber influido en la nota de Trump, pero la decisión del pueblo estaba tomada. Fuera Libre. Abrazos, alegría total en todo caso. Bien. Buenos días, Raúl, y el muchacho Ever de Libre. Todavía no le cae el 20, sigue soñando con la Ramona. El pueblo hondureño es inteligente y sabio. Ya no aceptan esta situación. Y Norman Sierra me dice, Norman, buen día, saludos a todos los participantes de tu programa. El señor Padilla tiene razón en parte. Los que tienen familiares en Estados Unidos vieron como una oportunidad. Y no solo la persona que está allá, sino que el núcleo familiar del impacto. Pero cabe mencionar que la noticia que ha creado mucho revuelo es la libertad de Joe, pero definitivamente no hay nada más que esperar que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie con el ganador. Entonces, repitamos todo, dice Melissa. Una pausa y continuamos desde la entrevista.
Antes de continuar, me dice Polo Crivelli, el votante llegó, Polo Crivelli hijo. El votante llegó a las urnas con una idea clara, votar contra Libre. Después de descartar esa opción decidió entre Narrala y Azura. En ese punto, el desgaste fue diferente para cada uno. Narrala fue atacado todos los días, lo que debilitó su imagen ante los indecisos. Azura no recibió ataques fuertes ni de Libre ni de Narrala, lo que lo hizo ver como la opción más estable. Fíjese que voy a compartir con Polo, yo pensaba eso. A ese Tito ni ataca ni lo atacan. Y al hondureño no le gusta. El hondureño el pleito no le gusta. No le gusta. Igual que Aldana. Bueno. Igual que Aldana. ¿Y cuáles son los resultados de Aldana? Está peleando ahí con Juan Diego. Sí. Al hondureño eso no le gusta. Yo respetaba la posición de Libre como partido, pero pensaba, y los estrategas de Libre no se dan cuenta que aquí en Honduras a la gente no le gusta el pleito. Bueno, yo hago la broma de que aquí nosotros grandes maricas. O sea, Honduras es un país que pacifista. No hay guerrillas como en El Salvador, nunca hubo. En Guatemala, en Nicaragua. Honduras es casi como Costa Rica. A la gente le gusta el fútbol, le gusta divertirse. Al hondureño no le gusta el pleito. Bueno, si nos fuimos a guerra con El Salvador y lo que hicimos fue apagar las luces para que no nos hallaran. O sea, no, somos un país pacifista. Sí. Realmente lo somos. Buenos días, Raúl. Es importante ver el comportamiento, dice don Miguel Calix, importante ver el comportamiento de los dos grandes partidos, incluso de Libertad y Refundación, en cada municipio de Cortés, Lloro y Atlántida. No es cierto que un partido arrase en todo el departamento. Cada municipio es un microcosmos. Por ejemplo, en Cortés hay 4 municipios que votaron mayoritariamente por Azura por un margen estrecho. En Lloro hay 2 realidades. El oriente del departamento es liberal y el centro oriente es nacionalista. Por eso Narrala gana el departamento, pero no con la contundencia de Cortés. Su fortaleza es efectivamente en las cabeceras urbanas, pero mengua en territorios no urbanos. El Partido Nacional enfrenta el mismo problema de no contundencia en Choluteca, Comayagua, Valle y Francisco Morazán. Pinta de azul el departamento, pero no todos los municipios. Un buen indicador son aquellos departamentos en que los dos grandes partidos trenzan la planilla de diputados. Adicionalmente, Libertad y Refundación frena el impulso liberal en aquellos departamentos en los que es segunda fuerza. Me refiero a Santa Bárbara, Olancho, Lempira y Tibucá. Es decir, son clave la presencia y contundencia territorial, la capacidad de los partidos de movilizar votos y organización para documentar los resultados. Hay que agregarle un factor adicional, el abstencionismo. El abstencionismo es más alto en zonas que tienden a favorecer más a Narrala, por la misma razón por la que él es fuerte en esas zonas. La desconfianza en el sistema, el rechazo al sistema político hondureño que hace surgir el fenómeno de Salvador persiste y se manifiesta en votantes que no participan, ni siquiera por él. Siempre es más fácil concentrarse en las causas de un resultado adverso que de un resultado favorable. El triunfo de un candidato no se puede explicar solamente porque un presidente de otro país lo apoye, aunque es un factor desconocer detalles cultural y política y demografía electoral histórica son importantes y terminan siendo claves. Se estima que la participación pasará de 67 a 60 o menos, dice don Miguel Calix, aquí en Saludo. Don Carlos. Bueno, definitivamente muy buen el análisis de Miguel, como siempre. Ahora, yo creería que acá sí tiene que haber un análisis específico de esos indecisos, ¿no? Y reitero nuevamente, la decisión se fue tomando 48 horas antes de las elecciones, en algunos casos 24, e incluso 6 horas antes de las elecciones, ¿no? Es decir, antes de que la gente fuese a votar, todavía no tenía muy claro, en algunos casos, ¿no?, por quién iban a votar, si era por Salvador Narrala o por Narri Asfura. Ahora, lo interesante de la cultura política hondureña es que efectivamente, desde el 13 de septiembre del 2021 hasta las elecciones de noviembre de ese mismo año, que se generó la alianza y que efectivamente la gente gritaba fuera Jo, que eso representaba más o menos un 29% de la población, más el 18% que sumaba Salvador, más todos los otros elementos de los actos cercanos a supuesta corrupción y después corrupción comprobada, más la mala gestión de la pandemia, originó precisamente un 63,1% de aprobación de la presidenta cuando llega al gobierno.
Pero 2 meses después empezamos a ver ese impacto fuerte, donde empezó a disminuir casi con 10 puntos de aprobación. Eso lo menciono para quienes consideran que de pronto en la campaña no tuvo un efecto la gestión del gobierno, y eso lo hemos mencionado de manera constante. El punto de inflexión se dio precisamente en septiembre de 2023. 81,6% de la población hondureña desaprobaba la gestión del gobierno. Obviamente estos aspectos fueron generando muchísimas cosas en el transcurso del proceso. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque durante 2 años y medio, casi 3, hubo una campaña fuerte en contra del Partido Nacional, justificada, claro. Narcogobierno, narcodictadura, 12 años, y el relato pegó. Pero después cansó. Pero hoy, claro, estamos hablando de que el Partido Nacional técnicamente puede volver a gobernar, pese a ese impacto fuerte que se generó. En relación al Partido Liberal, Yanni Rosenthal lo dejó con 10.4 aproximadamente de participación electoral en 2021. Un punto, y lo interrumpo brevemente, y no porque Yanni es socio de este canal y amigo personal mío hace mucho tiempo, mucho antes que yo viniera acá. Yanni se la jugó y lo quiero felicitar públicamente. Abrió el partido y metió a Narrala y a Calix. Ok, voy en esa línea. Indistintamente de lo que haya hecho, los números son claros, ¿no? En 2021 el Partido Liberal tenía una participación electoral de 10 puntos porcentuales. 2 años después lo daban también técnicamente muerto, que iba a desaparecer. Algo similar a lo que estaba pasando con el Partido Nacional. Hasta diciembre de 2024 no había claridad de lo que podía pasar en el Partido Liberal. En enero, ¿no?, todavía había un nivel de desconfianza bastante alto, ¿no?, sobre todo por la elección del jefe de bancada. No había confianza dentro de los liberales. Entre marzo y aproximadamente abril y mayo ya se empezó a decantar esa apertura de la que dice Raúl, que efectivamente sí generó una efervescencia política dentro de los liberales. En ese momento en el que Jorge Calix y Salvador Narrala integran el Partido Liberal, la efervescencia aumentó. Si lo veo desde el punto de vista numérico y porcentual, estamos hablando de casi el 70% de los liberales estaban parcialmente contentos con el hecho de que ellos ingresaran. Así que sí tiene que ver ese análisis que usted está mencionando y el impacto que generó esa apertura. Para muchos negativa, para otros positiva. Pero si lo vemos en general, Raúl, terminó siendo positiva. Porque hoy tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional están cabeza a cabeza, ¿no? Estamos hablando de menos de 1 punto porcentual y en algunos casos esto puede terminar con una diferencia no mayor a 1.8% entre uno y el otro. Eso significa, Raúl, en términos generales, y con esto quiero terminar, que más de 8 de cada 10 hondureños no querían a Libre. ¿Cuántos? 8 de cada 10. Y es muy sencillo sacar el dato, ¿eh? ¿Cuánto tiene en este momento Asfura? ¿Cuánto tiene Narrala? Entre los dos suman prácticamente el 80%. 8 de cada 10 hondureños, y quizás un poco más, no querían el gobierno de Libre. Eso es lo que efectivamente sí tiene que ver con el 81,6% que yo mencioné de septiembre de 2023, en el que el nivel de desaprobación del gobierno era sumamente alto. 81,6% representa 8 de cada 10 hondureños. Lo que estamos viendo con los datos recientemente en las elecciones, indistintamente del resultado que nos puedan dar, es que 8 de cada 10 hondureños tampoco quieren en este tiempo un partido como Libre. Pero se respeta a quienes sí tienen el 15% de participación. Pero fíjese que yo tengo otra tesis y considero de que hubieron otros elementos que afectaron a la elección del Partido Libertario de Refundación. Yo creo que la gente no fue a votar por Libre, no por el gobierno, no por la mala gestión, porque fíjense que el gobierno de Xiomara Castro fue un buen gobierno en indicadores sociales, económicos. De hecho, hasta lo
están reconociendo organismos internacionales, organismos de financiamiento internacional como el Fondo Monetario, lo está reconociendo la CEPAL, por ejemplo. Ha vuelto Honduras a ser elegible para la cuenta del milenio. O sea, el gobierno de Xiomara Castro tiene éxitos en los temas económicos y sociales. Los de Libre nunca lo dijeron. Ahora, los de Libre lo que hicieron, solo lo interrumpo un momento, los de Libre fue nunca decir lo que hacía doña Xiomara, pelearse con todo el mundo, y entonces aunque tuvieran indicadores nadie lo decía. Es correcto, entonces a eso voy. Ajá, y la mediática y atacando a los medios y a la prensa. Fue un conjunto, solo le voy a decir algo. De cosas. Ay, les encanta que los entrevisten. Si eso hubiese sido así, entonces, no hubieran tenido 20% de lo que pasa es que electoral. La gente rechaza la propuesta de Libre, pero no la gestión de la presidenta Xiomara Castro. La gestión de la presidenta Xiomara Castro fue un éxito, eso es lo que yo considero, que fue un éxito. Escuelas, hospitales, carreteras. Bueno, de hecho la gente lo está compartiendo en las redes sociales ahorita. Ahora, no hubo una estrategia de comunicación efectiva. Esa estrategia de comunicación, escúchenme, no existió. Y ese pleito con tantos sectores. No existió. Ahora, la campaña... No, espérenme, déjenme que les explique lo que yo pienso. Ese pleito con los medios, con los periodistas, con los empresarios, pleito con todo el mundo, esos agarres entre los mismos de Libre. Bueno, yo había hecho una sección que decía la protesta de hoy. Todos los días protestaban Libres y se agarraban entre ellos. Todos los días. Todo eso lo fue desgastando. Todo eso fue una bola de nieve que se fue acumulando. Que fue más grande que lo que doña Xiomara hacía. ¿Qué hizo? Exacto. Y el resultado, solo quiero terminar esto para que usted me diga. Poneme los votos ahí. Es que se autoengaña. Y toda esa bola fue más grande que el gobierno de doña Xiomara. Ahorita Libre solo tiene 541,000 votos. El Partido Liberal, que estaba en la lona, que sacó 300,000 en la elección anterior, tiene 1 millón de votos. Entonces los de Libre la plantearon mal. Aunque Xiomara estuviera haciendo algo bueno, todo lo malo que hacía era más grande que lo Xiomara para la gente. Entonces visibilizaron lo malo y generaron que la gente lo rechazara. Ahí está, hombre. Raúl, ¿se acuerda que tenía... Pero solo para terminar, porque... Sí, claro. Mire, la propuesta de Libertad y Refundación fue muy difícil que el pueblo hondureño la pudiera entender, asimilar. Yo siempre consideré que esas debieron haber sido políticas públicas que se aplicaran en el gobierno actual o políticas públicas que en este caso la abogada Rixi Moncada podía implementar en su gobierno. Pero hacer esas propuestas como un eslogan de campaña fue algo erróneo. El eslogan de campaña de la abogada Rixi Moncada debió haber sido un eslogan donde pudiera expresar, visibilizar los logros que había tenido la presidenta Xiomara Castro, porque eso es lo positivo. ¿Cuál es el eslogan de Rixi? Eso es lo positivo. Bueno, los eslogan eran la democratización de la economía, pero tuvieron eslogan también que fueron chocantes también. ¿Cómo cuál? Te voy a seguir gobernando, se la tienen que aguantar. Eslogan que en realidad al voto independiente eso le metía un poco de miedo también. Es que ese voto independiente, y que me corrijan aquí los... Ahora, eso no quiere decir que la abogada Rixi era una mala candidata, es una mujer... Yo me acuerdo que uno de los mensajes era Rixi Revolución. De los tres, pero Raúl, de los tres candidatos, Rixi es la más capaz, pero no supo crear una efectiva estrategia de comunicación para el voto independiente, para el voto de Libre. Le voy a ir algo que hizo Libre. Libre alejó de él. Poneme esos datos, hombre. Libre, hasta hoy, puede ser que Libre llegue a 650, 700, de aquí al miércoles. Pero Libre, si llegara a sacar 700, y aquí está don Carlos, que es un especialista en números, gracias a Dios mi papá me enseñó a sumar y restar, pero no sé de números. Pero sumar y restar sí puedo. Y multiplicar. Y creo que bien, sí. Libre, ¿sabe cuántos votos corrió? Con esa forma de ser. 1 millón de votos corrieron. 1 millón de votos votaron. Sacaron 1.700.000 para ganar doña Xiomara. Y con su accionar en el gobierno, votaron 1 millón de votos de gente que votó por ellos la vez pasada. En el pueblo dicen, más claro no canta un gallo.
Así No que estoy de acuerdo, no se autoengañen. pero a lo que me refiero yo es que libre no es castigado electoralmente por el gobierno, por la gestión de la presidenta Xiomara, sino por el mensaje de campaña. Le voy a dar la razón. Vaya, que la gente lo sintió muy agresivo. No solo es el mensaje, disculpe, es lo que hicieron. ¿Cómo dejaron ir 1 millón de votos? El Raúl. Partido Liberal, me dice Raúl, sacó 300,000 en la elección pasada porque 400,000 liberales fueron a votar por la presidenta Xiomara y votar a Jo. Los del Libre no pudieron sostener esos liberales ahí. Raúl, es que tenía un que ver con problema. el Usted gobierno. tenía ministros tratando de estúpida a la gente, de idiota. A ver, creo, y en eso sí estoy de acuerdo con el análisis promedio, se le subió el poder. Mire, Raúl, usted recuerda que casi un año después del primer año de gobierno de la presidenta Castro, ahí donde está Ever, estaba sentado el Grillo. Y le dijimos, ¿se acuerda, Raúl? Mejoren esa estrategia de comunicación. No están mostrando lo que están haciendo. No están diciéndole a la gente. Él dijo, sí, estamos fallando ahí. El problema es que la gente nunca vio se invisibilizaron los proyectos de la presidenta los Xiomara. resultados del gobierno, porque hay que decir, cosas hicieron. Lo que dice Ever es cierto. Carreteras, 5,000 escuelas reparadas, la economía se sostuvo con un crecimiento promedio sostenible, hubieron avances. Sí, pero eso lo sabe usted. Claro, yo, Carlos, pero que no lo Miguel, vendieron. El pueblo. No lo vendieron. Y en economía, cuando usted habla de macroeconomía, después tiene que analizar la microeconomía. Y esa macroeconomía nunca se convierte en impacto micro al ciudadano. Entonces, cuando usted dice, sí, hemos crecido 3.5%, la economía está creciendo y la gente sigue desempleada, ¿va? Entonces, hay 2.5 millones de hondureños. Entonces uno pregunta, ¿qué hizo crecer la economía? La empresa privada grande. Es decir, hay que analizar la economía como es. Raúl, el problema es que no se logró hacer una campaña de mantener a un Libertad y Refundación cerca de la gente, sino que se divorció de la gente, se divorció de los sectores, que es una cosa que venimos advirtiendo durante mucho tiempo. El próximo presidente de la República debe unificar a la sociedad, pero si va a llegar también que yo te voy a meter preso, que vos, que vamos a lo mismo. Es que el problema aquí es la calidad de la política hondureña. Tenemos una calidad nefasta de política. Y el otro tema que hay que mencionar es que lo que siento yo es que hay mucha intolerancia en quienes asumen cargos de elección popular. O sea, a ver, no solamente se trata del presidente, vaya, Nasrallah gana la elección. Nasrallah tiene que conformar un gabinete. Y ese gabinete tiene que estar conformado por personas capaces para que no nos pase lo mismo. La gestión pública, Raúl, el lenguaje que nos van a entender todos los hondureños, no es comida de trompudo. El que cree que la gestión pública es sentarse en una silla. Soy el ministro, yo doy las órdenes, señor, ya sabe que fracasó. Y en Honduras la carrera de la gestión pública no existe. La carrera civil no existe. Usted es nombrado como ministro porque es amigo. Y hemos cometido el error históricamente de poner maestros en la Secretaría de Educación, doctores en la Secretaría de Salud. Eso no funciona así. Ahorita se le cedió educación a los profesores. ¿Qué tanto avanzó la educación? Nada. A ver, necesitamos gestores públicos. Entonces, Salvador Nasrallah gana la elección. Debe nombrar un gabinete de personas capaces. ¿Hace cuánto no gobiernan los liberales, Raúl? 2006. Ok, estamos hablando de 20 años. Hace 20 años los liberales dejaron la gestión pública en una etapa donde la modernidad estaba 50, 60, 70% debajo de lo que está ahora. La gestión pública moderna no es igual a la que gestionó el Partido Liberal en aquella época. Y debemos poner ministros actualizados, con capacidad, con entendimiento y que puedan arrancar de manera inmediata el funcionamiento del Estado, porque mire lo que le voy a decir, Raúl, la gente no va a aguantar. Si a los 6 meses el próximo gobierno no ha resuelto algo, la gente va a brincar. No, ni siquiera a los 6, a los 100 días. Mire, estamos hablando de los 3 meses. Y algo que hay que darle crédito al Partido Nacional, que es corrupción, o sea, esto ya está discutido a más no poder. O sea, es como estar repitiendo el discurso de los 12 años. O sea, ya se sabe lo que ha hecho el Partido Nacional. Pero algo que tienen es que ellos saben cómo se organiza un gobierno. Conocen bien el Estado. ¿Sí?
5 minutos le van a tener trabajando esto. Y el próximo presidente, si no arma un gabinete de gente capaz, de gente conciliadora, de gente unificadora y de gente con capacidad de gestión pública, par de meses íbamos a estar pegando el brinco todos. Porque el problema es que el pueblo hondureño ya no quiere chinear políticos. El pueblo hondureño quiere a alguien que resuelva. Y ese alguien es incapaz. O sea, Salvador Narrala como persona, él individualmente, no tiene capacidad de resolver los problemas del país. Necesita un equipo de trabajo sólido para hacerlo. Tito Afura también. Y Rixi Moncada, si hubiese ganado, hubiese necesitado hacer un cambio total de esa estructura estatal para poder gobernar. Porque los ministros de Xiomara no la dejaron gobernar. La empujaron a un debate político permanente. No, pero un momento ahí. Rixi tenía un montón de gente que eran de ella también. Sí, estaba dividido. Habían secretarías que eran totalmente de ella. Sí, es cierto. Déjenme una pausa y continúe. Está bueno el programa. No puedo leerlos a todos. Gracias. Gracias. Aquí está un amigo mío que vive ahí en La Lara, que no es Carlos Flores riéndose. Ya voy a ir el nombre. Bien. Es que la gente ve, algunos, ¿verdad? No todos, son bien vivos. Quieren que yo les lea las cosas, pero no digan mi nombre. ¿Qué tal? No, yo no hay caja de resonancia de nadie. Una pausa. Anoche Pamela Bustillo me informaba que la empresa ACD, ¿verdad? ASD estaría ofreciendo un nuevo software al Pleno del Consejo Nacional Electoral. ¿Deberían, Carlos, considerarlo las autoridades o no? Yo dije anoche, ¿cómo? Otra polémica. Y no se suponía que era capaz esa empresa, pero que por eso la eligieron. Anoche ofrecieron otro software. Ese es otro escándalo. 6 días de estar contando y ofrecen otro software. Eso fue anoche. Yo tenía a la periodista Pamela Bustillo en el Consejo Nacional Electoral y ella transmitió eso. Hasta le dije, mamá, quédate ahí para ver qué pasa. No, una chavacanada de la empresa. Y aquí dijeron que Smartmatic iba a ser el fraude. Dejan fuera Smartmatic y dicen ASD. Todo el mundo aplaudió. Unanimidad, estamos felices. Ahora resulta que la empresa es incapaz, para el sistema, no puede contar, el software no le sirve. Está ofreciendo eso y también el plan de contingencia 2 no lo tienen hecho tampoco. No han hecho nada para el plan de contingencia. ¿Cómo contrata usted 400 millones de lempiras en una empresa que no le presentó los 5 planes de contingencia en caso de que esto fracase? O sea, sobre el camino. Es un desastre. Pero fíjese, Raúl, perdón que me robe la palabra. Todo eso fue denunciado. Todo eso fue denunciado por el consejero Marlon Ochoa. Perdón que me robe la palabra, pero en algo que Eber dijo creo que hay que abundar un poco. Y es el tema de que la institucionalidad es débil, pero la desconfianza que hay sobre la institucionalidad la crearon ellos mismos. O sea, usted no desconfió en el CNE, ni usted desconfió en el CNE, ni el pueblo hondureño desconfió en el CNE porque un día nos despertamos en la mañana y dijimos, no confiemos en el CNE. Obvio. Ellos fueron los que causaron este problema. Ellos nos llevaron durante todo el año en un debate, en estos foros en los que estábamos preocupados, en 15 días arman una elección, la sacan, sin haber hecho pruebas contundentes, sin haber hecho conectividad contundente. Ojo, próximo presidente, póngale internet y energía eléctrica a todas las escuelas para que no estemos hablando de conectividad. Y póngalo para los hipotes, no porque quiere ir a traer votos dentro de 4 años, para que los hipotes estudien, tengan energía eléctrica, repárele los baños, que eso es inhumano lo que pasa en Honduras. Y mire lo que le voy a decir. Toda la debilidad institucional y todo el fracaso institucional viene desde adentro. ¿Pero quiénes lo promovieron? Los partidos políticos. Y yo sí creo que Honduras no necesita reformas electorales, necesita una nueva ley electoral. Hay que sacar a los partidos políticos de ahí. Hay que quitarle la junta receptora a los partidos políticos. Hay que poner realmente sobre la mesa un sistema electoral independiente. Voto electrónico. Eso hay que definirlo. Ahora, mi preocupación, Raúl, mire lo que estábamos hablando tras bambalinas. Estamos diciendo la capacidad de quienes asumieron cargos públicos, de gestión pública. Sí, y 9 de cada 10 diputados no son nuevos, un montón de cipotes. Qué bueno. Gracias a Dios por el relevo generacional. Gracias a Dios de que se sacó a gente que se quería jubilar de diputados. Aquí Honduras está cansado de jubilar diputados.
Y qué bueno. Pero esperemos, Luis, que vayan con la voluntad. No, pero ¿a dónde voy? A ver, de cambio. hay mucha cara nueva, hay mucho relevo generacional en el Congreso, se fueron casi todos los dinosaurios de antaño, y eso es buenísimo, pero ahora viene la etapa de saber de qué están hechos. Porque las campañas fueron de bailar TikToks, de grabar videos insultando al otro, de que yo soy el más bonito, mírame sin camisa. Esas son las campañas. Pero legislar no es una acción que solamente sentarse y voto, no voto. Hay que construir. Hay que construir, por ejemplo, de arranque una nueva ley electoral. Y si estos diputados no tienen capacidad de entender un sistema electoral, de conocer la Constitución, de conocer las leyes orgánicas, de conocer cómo funciona el sistema democrático, ¿quién va a construir las leyes? Los mismos de siempre. Porque hay que traer a los que ya han hecho el trabajo antes para que lo hagan ahora. Por eso yo invito al próximo presidente del Congreso Nacional a que esa escuelita de diputados, para que le enseñe a toda esta gente nueva qué es ser un diputado, porque anduvieron ofreciendo techos, calles, cunetas. ¿Sabe qué pensaba yo cuando los diputados, voy a ser el diputado del trabajo, voy a ser el diputado de las cunetas? Digo yo, sí, ni la palabra les van a dar, pensaba yo. Y el otro problema es que aquí vienen a llorar estos foros a decir es que no me ajusta el sueldo porque anduvieron ofreciendo y de ahí toda la gente le va a ir a cobrar lo que ofrecieron. ¿Qué les enseñen en esa escuelita? Constitución de la República, 9 de cada 10 candidatos nuevos nunca la han leído completa. Han buscado el 272, han buscado el 318 para ver qué dice. Estudiar la Constitución. La ley orgánica del Congreso hay que modernizarla. Y tienen que aprenderse la ley para saber dónde están los vacíos. Y toda la gestión legislativa, que las normas parlamentarias. Esa escuelita debe funcionar. Pero ¿sabe qué hacen, Raúl? Lo digo porque para la elección pasada nosotros invitamos a todos los partidos políticos que nos enviaran sus diputados nuevos por primera vez para capacitarlos y solo llegó la mitad de los invitados. ¿Por qué no? La escuelita del Congreso, ¿sabe qué hacen? Se los llevan a la playa a ponerse bien bolos allá y bailar en las noches. A eso van. Entonces aquí el tema es simple. Es que eso van, Raúl. Se los llevan a Tela, se los llevan a La Ceiba, contrata un hotel el Congreso, les ponen los cuartos y todo el día no hay capacitación porque la noche anterior se pusieron tan a tranca que están dormidos en el día. Así que yo invito a estos diputados nuevos que han prometido ser el cambio en el Congreso Nacional que primero aprendan. Así que el Congreso debe capacitarlos. Y eso no es fácil también. Y eso no es fácil, es que ser diputado no es fácil. Y creen que sí. Y eso de ir a aprender tampoco es fácil porque generalmente llegan personas arriba de 30 años. Y eso lleva una curva de aprendizaje. Sí, aquí es donde es necesario precisamente que ese ministerio, esa Secretaría de Gobernación haga un papel importante. En Honduras no tenemos una universidad avanzada de gobernanza. Si tuviéramos escuelas de gobernanza, no tuviéramos estos problemas constantes que tenemos, en el que llega un ministro incompetente que no tiene conocimiento de cómo se hace una gestión, o llega algún diputado que tampoco tiene conocimiento legislativo, ¿no? Ahora, es importante el relevo generacional. Fundamental. ¿Ya? De la misma forma que si tenemos gente que tiene muchos años, se le pueda respetar la experiencia. Yo sí creo que debe haber un balance. Le hago un paréntesis ahí para que lo sumen su análisis porque me gusta. Un balance entre la experiencia y la juventud, parte de ese relevo. Ahora, no necesariamente porque un tipo o una persona sea joven, es que inmediatamente vamos a asumir que no tiene las competencias. A veces llegan tipos muy grandes con muchas edades y no las tienen. No las tienen, ¿no? Aquí no se trata de edad, se trata de capacidad y de Por eso no dije jóvenes, dije nuevos. En mi caso yo sí estoy hablando de jóvenes. Pero ¿no? ¿por qué llegan? Perdón, no le quiero quitar su tiempo, pero ¿por qué elegimos un montón de nuevos y que ahora estamos pidiendo que aprendan a qué van? Porque los partidos políticos jamás capacitaron a sus candidatos. Bueno. O sea, los mecanismos internos de formación de los partidos políticos no existen. Entonces usted tiene un montón de candidatos que porque es bonito, porque es bonita, porque es famoso, porque es TikToker, porque pongámoslo para que jale votos, pero nunca los capacitaron. Luis, pero ahí viene el tema del perfilamiento de las personas. Esto es igual que un proceso de contratación de una empresa. Sí, claro.
Y viene el tema del perfilamiento. Sin embargo, acabamos de ver una imagen de cómo tentativamente podría estar conformado el Congreso Nacional. No serán las alcaldías. Este es, bueno, alcaldías igual. Igual, es lo mismo. Quita Congreso eso, Nacional, sí, mire, el Congreso está similar. ¿no? Mire, alcaldía 152, Partido Nacional 70, gracias a Eric porque me lo envió, Liberales 74. Y eso lo que nos demuestra es que vamos a tener 4 años o de conflictividad en el Congreso Nacional, difícil para tomar decisiones. Pero veamos algo. Pero mire, Raúl, 140 tenían los nacionalistas, subieron a 152, 94 tenían los liberales, bajaron a 74, 32 tenía libre, subió a 64. O sea, el mecanismo a nivel local cambió totalmente la composición. Claro, porque estamos hablando de liderazgos locales. La gente conoce quiénes pueden ser esos alcaldes. Bueno, veíamos el caso, por ejemplo, de Comayagua, que se estaba mencionando. El caso de Nahum Calix en Marcovia, por ejemplo, hasta ahora. ¿Ya? Ahí tiene 2 ejemplos de liderazgos que la gente considera deben de continuar por algún motivo, razón o circunstancia. Esta vez no favorecieron a Quintín. ¿Ya? Tendrán sus razones. Se fue Quintín. ¿verdad? Pero sí favorecieron a Contreras y sí favorecieron a Bader Dip en La Ceiba y el otro en San Pedro Sula. Bader se quedó. Va a quedar, lógicamente. O sea, estamos hablando de una distancia de casi 20 puntos porcentuales. Buen trabajo. Qué buena por Bader. Sí, ahora, y un buen trabajo en este sentido, Raúl, volvemos al tema de que sí pasa factura una mala gestión. Y aquí quiero volver a ser enfático en esto. Aquí ya no hay que hacer leña del árbol caído, pero sí hay que aprender del caso de estudio. Libre llega al poder. Después de varios años de intentarlo, lo logra. Raúl lo ha dicho claramente. Yo creo que es importantísimo esto. Y lo dije de inicio, más claro no canta un gallo. Perdieron 1 millón de votos. Y eso tiene que ver, si vamos hacia atrás, el 23 de enero de 2022, cuando llegó acá Cristina Fernández de Kirchner, Lugo, Lula, Dilma Rousseff, ¿no? Llegaron acá. Sí, llegaron como 12, me pareció bien eso, que había al menos dignidad para Honduras. Está bien, perfecto. La presidenta de México. Pero el 25 de noviembre se dieron las patadas en el Congreso Nacional. ¿no? Entonces, toda esa semana tuvimos una conflictividad. Ya no vamos a ver ese salto de Russell. Desde ese momento, la gente empezó a darse cuenta que la cosa no iba tan bien que digamos. En el Congreso Nacional de la República. Perdón, es que yo pensé que me hablaba del último evento internacional que vinieron. No, estoy hablando de 2022. De la toma de posesión. Sí, previo a la toma de posesión. Vino Kamala Harris. Vino Kamala. Y eso representa mucho, sí. Ese era un respaldarazo de Estados Unidos, a Libre muy fuerte. Vean ustedes cómo estoy de acuerdo con él. ¿Cómo es que no va a pasar factura si después tiene usted a un secretario que en lugar de estar planificando el desarrollo del país, parecía una secretaría muy similar a la que había en los 40, un ministerio de propaganda. ¿no? O sea, más que estar hablando de planificación. Ahí no se planificó nada, ¿verdad? En planificación. ¿Cómo no va a pasar factura? ¿Cómo no va a pasar factura los comentarios en X del canciller en ese momento de la República, que acompañaba como designado presidencial a la candidata? Claro que eso pasa factura. Entonces, cuando yo hablo de que, no se va a hacer leña del árbol caído, pero sí es un caso de estudio para que no le pase a Salvador Narrala o no le pase a Andrés Fura y a sus ministros. Vuelven a llegar al poder después de 4 años fuertemente golpeados. Es el momento de empezar un proceso de reconstrucción del país. Reitero, Raúl, y quiero ser otra vez enfático en esto. Mientras Salvador Onarri y sus militantes y sus líderes más cercanos se peleen, ahí sí gana Libre, porque le dan vida todavía para mantenerse. Este es un momento de empezar un proceso inteligente de transición gubernamental con una lógica política dominante que permita el desarrollo del país. ¿Qué es lo que provoca toda la situación conflictiva en Honduras? La falta de empleo. Desde ya se tiene que empezar a trabajar alrededor de eso. Lo que Ever estaba mencionando es que tenemos un montón de gente migrante en los estados, porque no hay empleos de calidad. Necesitamos apuntarle a eso. Por eso se va la gente. No, claro, esos son algunos de los motivos. Es que hay que atender las causas de los problemas del país. Entonces, mientras estamos discutiendo quién va a ser el próximo presidente del país, después de 6 días, como decía Raúl,
nosotros en este momento, Raúl, deberíamos de estar hablando de una transición política inteligente. Hay un referente de hace unos años atrás que pueden utilizarlo, como el que hizo Carlos Flores Facusé a Ricardo Maduro. Ahí hay un proceso de cambio gubernamental adecuado. No tenemos una ley real de una transición gubernamental. El caos que va a haber en esa secretaría, Luis. O sea, llegar al poder... Y hay que pensar si van a aplicar el mecanismo de barrida también. Porque si va a haber un mecanismo de sacar gente y contratar activistas, eso retrasa también el proceso. ¿Sabe lo que representa eso? Curvas de aprendizaje. Exacto, retrasa aún más el proceso. ¿Ya? Por ejemplo, creo que hay personas en la institucionalidad... Ojo, hay que ser justos. Si gana el Partido Nacional, ellos tienen más experiencia, ¿verdad? La tienen más fácil. Y la mayor parte de la gente El Partido Liberal no gobierna desde el 2006. Si gana Salvador, los liberales no gobernamos desde el 2006. Cuando el Internet venía empezando en Honduras. Sí. Y en cambio los nacionalistas solo estuvieron fuera 4 años, de ahí Libre con su accionar les hizo el favor y están por volver. Y esa es la razón por la que emocionalmente la gente conectó con quien consideraba que generaba estabilidad. ¿Ya? Ahora, volvemos otra vez, estamos hablando a nivel nacional, a nivel de país. Luego viene lo que acabamos de ver en este momento, la conformación por municipalidades. Pero miren una cosa. 298 municipalidades. Ponga el de las municipalidades, si lo tienen a mano todavía. Requiere la gobernanza pública a nivel local, es otra cosa. Estamos tratando de analizar resultados. Libre tenía 34 alcaldías, tiene 69, pero no ganó ni un departamento. Es decir, los alcaldes que trabajaron, no trabajaron para sacarle el voto a Rixi tampoco. Repite eso para que lo escuche la gente de Libre. Mire, ¿cuántos departamentos ganó Libre? Ninguno. Habían 34 alcaldes en este gobierno de Libre. Están llegando a 69 alcaldes, que doblaron la cantidad de alcaldías. O sea, los liderazgos que usted dice se consolidaron y otros de Libre se acentuaron. Óigame, se pusieron vivos los alcaldes. Trabajaron para ellos, no para la candidata. Para ellos. Y el efecto, mire qué interesante. El Partido Liberal tenía 94 alcaldías y ahora tiene 74. 20 menos. Perdieron alcaldías, lo que significa que tampoco las alcaldías estaban luchando por empujar a Salvador Narrala. Porque si usted ve pasar de 140 alcaldías el Partido Nacional a 152, ganaron 10, 12 alcaldías más, que eso sí coteja o va en sintonía con el incremento de votos en el Partido Nacional. Es decir, los liberales, las alcaldías liberales no pidieron el voto para Salvador, incluso perdieron, y las alcaldías de Libre que se duplicaron, no le pidieron el voto por Rixi, no lo consiguieron, porque de haber hecho así, hubiese tenido mayor porcentaje de participación Rixi. O sea, es decir, la localidad no empujó ni a Salvador ni a Rixi. Yo creo que habría que hacer una caracterización. Claro, hay Luis, que ver los números, pero porque esto es lo que me dices en números. Caso, ¿no? Porque, a ver, si analizamos Choluteca, o sea, Quintín desde el inicio empezó a apoyar a Salvador. Sí. Y perdió. ¿Perdió? ¿No? Entonces, hay otros elementos adicionales. Pero Salvador no gana Choluteca, ¿o sí lo gana? Me refiero específicamente al municipio que estaba gobernando. No, estamos de acuerdo. Quintín Soriano. Y lo perdió. Y pidió el voto por Salvador. Sí. Hizo campaña. O sea, por ¿Cómo quedó Aníbal en Copán? Perdón, ese análisis hay que hacerlo caso por caso. Hay que depurarlo. Hay que depurarlo. O sea, no podemos generalizar. Sí, hay que depurarlo. ¿Ya? Pero yo voy en base al número crudo. Ok, y aquí el otro tema es cómo quedó Aníbal en Copán. La otra semana los traigo, ya nos vamos. Conclusiones, nos vamos, gracias por haber estado aquí, don Ever Padilla. No, yo creo que, bueno, el sistema electoral está totalmente contaminado, no tenemos un sistema electoral sólido, robusto, fuerte, y tiene pues en expectativa al pueblo hondureño de quién va a ser el presidente de la República, y esto es un mensaje para la clase política que es urgente realmente los cambios en el país, tanto en la ley electoral como fortalecer la institucionalidad del CNE. Esos candidatos a diputados que van nuevos al Congreso Nacional tienen que preocuparse por este tema, porque este es un tema que lleva a crisis profundas al país
y eso es urgente que se vea en el próximo Congreso Nacional. Bien, me dice un amigo aquí, Libre perdió las elecciones porque el enemigo era más grande, más fuerte, más poderoso, incluyendo se tuvo que sumar Estados Unidos para derrotarlo. Debieron visualizar eso también los estrategas del Libre. Creo que mi amigo tiene razón, que el Libre perdió las elecciones porque el enemigo era más grande, más fuerte, más poderoso, incluyendo se tuvo que sumar Estados Unidos para derrotarlo. Bueno, los del Libre, hasta el presidente más poderoso de la tierra tuvo que decir, no, los del Libre no. Algo malo también hicieron. En algo se equivocaron y ahí están los resultados. Me imagino que el domingo van a empezar a hacer un buen análisis de qué pasó, porque el Libre solo pudo sostenerse 4 años, tuvo 1.000.000, casi 800.000 votos en la elección que hizo a Xiomara Castro de Zelaya presidente. Y hoy creo que de aquí al miércoles pueden alcanzar unos 700.000 votos. Eso haría clara la cifra, que Libre en 4 años perdió 1.000.000 de votos para esta elección. Nos vamos, Luis. Gracias por la invitación. Seguir esperando, pueblo hondureño, ser pacientes, candidatos, no se disparen, pueblo hondureño, vigile y esperemos que el próximo gobierno tenga una idea más clara de lo que hay que hacer por Honduras. Gracias. Carlos. Bueno, definitivamente necesitamos confianza en este proceso. Es importante que tanto Salvador Narrala como Leonardo Asfora y sus equipos más cercanos analicen realmente cuál va a ser el impacto de sus decisiones y sobre todo darles esperanza y esa estabilidad que requiere el país a partir del próximo año. Desde ya esos gabinetes deben de estar empezando a trabajar, sea A o sea B, para no llegar a improvisar y analizar que este caso de estudio que fue Libre no les vuelva a pasar, porque si no, vamos a hacer otra vez ese señalamiento, los van a dejar vivos y van a regresar en los próximos 4 años a competir. Es el momento que puedan generar un proceso de transformación importante, 4 o 5 grandes reformas, indistintamente quién sea, y piensen obviamente en capacitar correctamente a su gente y tratar de identificar los perfiles más adecuados para la transformación del país. Bien, poneme eso, poneme para despedirnos, cómo van los resultados y lo voy a hacer como Narrala. Yo transmitía fútbol también. Estamos en el tiempo extra. Narri Asfura está por marcar el gol definitivo de su vida y convertirse en presidente. Tiene el 40.21%. Salvador Narrala jugando su último partido de la historia política de su vida. Está con 39.48%. Los árbitros están contando los votos. Los hondureños a punto de tener un nuevo presidente. Así está la política en Honduras. 6 días contando votos y todavía no tenemos presidente. Que estén bien. Feliz fin de semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.